Ahora vamos a intentar estructurar un poco el debate. Antes quizás os habrá llamado la atención de que estuviera el doctor Fábregas y no le diéramos la palabra. Yo le pedí a Mía que estuviera presente para acompañar a Giovanna en exponer este camino que ha seguido, que lo ha expuesto muchas veces en petit comité seguramente, pero delante de un auditorio pues pienso que la presencia del doctor Fábregas ha sido importante para ella, igual que lo fue en todo su proceso, ¿no? Y también pues para que en el debate él pudiera responder las partes más técnicas o más complicadas de contar del proceso psiquiátrico y psicoterapéutico que siguió Giovanna, ¿no? Luego, pues, en el tema este del uso de la ayahuasca concretamente, ha habido, no muchos, pero unos cuantos pioneros en Cataluña y en España, y hoy tenemos la ocasión de contar con dos de ellos. No voy a nombrar a todos vosotros porque seguro me dejaría alguno, ¿no? El doctor Riba y José María Fábregas, el doctor Fábregas, han sido unos auténticos pioneros. Y el otro día estaba yo viendo una película, Dallas Buyers Club, que iba de una persona que se erige un poco en pionero sobre el tratamiento del SIDA en base a recuperarse él mismo y cómo en Estados Unidos no le dan la medicación que él cree que puede tener y cómo la obtiene en México y por vías no muy legales las lleva a Estados Unidos creando un club de compradores para que no le puedan acusar de traficante, en fin, algo parecido a lo que está pasando aquí con la marihuana, creo, ¿no? O con el cannabis. Y pienso que tanto el doctor Riba como el doctor Fábregas son dos pioneros de este estilo, ¿no? Que se han jugado un poco su carrera y su prestigio para que podamos tener conocimiento de esta planta y gozar de sus beneficios como ha podido gozar Giovanna, para poder conectar con ella misma y así poder salir de sus problemas. Y bueno, el doctor Pío, pues ya habéis visto que tiene mucho más que decir y espero que en el debate pues le podáis sacar todo lo que podáis. Tenemos 2 micros, disponemos de 3/4 de hora. Lo que sí os ruego, porque a veces nos alargamos mucho con las preguntas, parecemos José Cuní, ¿no? Y hay que ser un poco concretos con las preguntas, y tampoco entablar un diálogo con el ponente, sino como máximo una réplica. Venga, el que quiera empezar, tenéis la palabra. Hola. Es una pregunta para Jordi Riba, voy a hablar en castellano mejor. De los estudios que se están haciendo sobre los consumidores de ayahuasca a largo plazo, he creído entender que parece, respecto al grupo de control, que tienen una mayor capacidad, o así se vislumbra, como de concentrarse, o mayor capacidad de concentración sobre las tareas en sí, sobre las tareas concretas. O viéndolo desde otro punto de vista, que en el estado de stand-by que comentabas, en el cual el cerebro no está haciendo nada o la persona no está haciendo ninguna actividad en concreto, que parece que sí que hay bastante actividad cerebral. Entonces, los consumidores a largo plazo de ayahuasca, ¿qué significa? Que en el momento en el que están en stand-by están como más tranquilos y en el momento que tienen que realizar alguna tarea tienen una mayor capacidad de concentración. Quería que me aclaráramos un poco esto. Gracias. Los resultados que he mostrado hacían referencia sencillamente a un estudio estructural de las áreas cerebrales. Entonces ahí veíamos diferencias entre los dos grupos.
pero no hicimos ningún tipo de prueba funcional asociada a lo que sería este estado, ¿no?, de activación de esa red por defecto, que nos pudiera responder a lo que me preguntas específicamente. O sea, yo no sé a nivel funcional, en estado basal, si hay diferencias entre un grupo u otro, porque sencillamente no lo estudiamos. Lo que sí que evaluamos fue pues, ver si todos estos participantes podían tener algún tipo de deterioro cognitivo asociado a estos cambios que veíamos estructurales. Les administramos toda una batería de pruebas neuropsicológicas y ahí no vimos ninguna indicación de que fuera en este sentido, ¿no? En todo caso, iba en sentido contrario. Si algo ocurría es que incluso funcionaban mejor que los controles, ¿no?, lo que no deja de ser también interesante. Y otro aspecto que hemos visto es que durante los efectos agudos de la ayahuasca, esto fue otro estudio que realizamos que no he mostrado aquí, realmente la capacidad de ejecutar tareas, de concentrarse, de dirigir la atención, focalizar, conservar las funciones ejecutivas o poder dirigirlas hacia aquello que uno quiere, es mucho más prominente en las personas que tienen más experiencia en el uso que no en las personas que solo han tomado unas pocas veces. Ahí podría estar también un efecto funcional que podría estar asociado a las diferencias estructurales que veíamos. Hola, buenos días. Yo quería hacer un par de preguntas. Una es que, diagnosticado por la Vall d'Hebron, en mi caso, tengo un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y los problemas que me ha acarreado durante toda mi vida han sido innumerables. Ahora practico yoga y participo de ceremonias, sigo participando y noto bastante diferencia a la hora de gestionar mis emociones y las cosas prácticas que he de hacer en mi vida también, y veo que hay como una especie más de pausa y de manejo de ellas. Entonces, quería preguntar si se ha hecho algún estudio o está en previsión de hacer alguno sobre este tipo de trastorno, si tiene algo que ver con la acetilcolina. Hablo un poco sin saber, ¿no?, todo esto que me ha ido llegando y el uso compartido con la ayahuasca, porque yo sí que noto que en la atención, en los temas de la atención me está ayudando mucho. Y luego, esta una primera pregunta, y una segunda, como el doctor Riva, esta sí es para usted. Antes hablaba de un mundo interior, una realidad interior con la toma de la sustancia y dentro del protocolo y de la ceremonia. Y echo de menos alguna vez como todo ese mundo interior hacerlo llevadero o posible con un mundo exterior, en el cual hay una serie de dogmas, de normas, de creencias, y muchas veces no coinciden con ese mundo interior mío. Entonces, la importancia a lo mejor del acompañamiento, de la estructura, de la guía, como también se ha mencionado. Bueno. No sé si queréis responder vosotros. Esa última parte, efectivamente, en el uso medicinal, lo más importante no solamente es el uso de la sustancia, sino el protocolo, como explicaba, previo, la dosificación exacta para cada persona y el trabajo que se realice con el acompañamiento, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de la psicoterapia, en la psicoterapia de alguna manera el lugar del supuesto saber está en el terapeuta. En la medicina ancestral está en la persona. El médico es solo un acompañante, un facilitador que ayuda a que la persona conecte consigo misma y desde allí llegan las cosas. Esa parte no está en la sustancia, sino en todas las técnicas que se va implementando complementariamente, que es lo que hace que el uso sea seguro, el uso medicinal, el uso milenario, ¿no? Déficit de atención, algo. ¿Explica algo?
la investigación de posibles aplicaciones terapéuticas de la ayahuasca es complicado. Es una sustancia que no está en la lista 1 de la Convención de Viena, del Narcotic Control Board of Narcotics, con lo cual hacer experiencia de este tipo no tiene por ahora una posibilidad manifiesta. Todo lo que sabemos es porque a posteriori observamos y estas observaciones las traducimos después en conocimiento o pretendido conocimiento. La manera con que nosotros, y por alusiones antes y justificarme, porque si no va a conseguir meternos en la cárcel, ya lo he dicho una vez, la manera con que hemos llegado a este conocimiento es por dos conceptos científicos. Uno se llama lo que no se come el gato y otro se llama la purga de Benito. Lo que no se come el gato es que intervenimos en situaciones donde la realidad era desesperada. Y la purga de Benito es que cuando los médicos no saben qué hacer, le dicen, bueno, le vamos a dar una cucharada de aceite. ¿Y para qué sirve? Bueno, para hacer algo. Entonces, mediante este sistema de ensayo-error, que a veces sale bien, pues se llega a una serie de conocimiento que después los científicos, los verdaderos científicos, llegan a conclusiones. La manera con que hemos llegado a este conocimiento es diferente. En la universidad en que yo estudié, cuando yo estudiaba medicina, la televisión era en blanco y negro, solo había un canal, digo que hace años. Después de 9 años de carrera, especialidad, no sé cuántos másters, la única vez que me hablaban de energía era para cobrarme la gasolina, el gas o la electricidad. Nunca más mencionaron este conocimiento. Y quizá resaltar una manera con que hemos ido llegando a ese conocimiento. Yo creo lo que más resalto del testimonio de Giovanna, que me gusta el título porque es una historia de superación personal, no es una curación de nada, sino es un proceso personal de ella que lo manifiesta aquí y lo pone a disposición de nosotros, y desnudando ese interior, que tiene mucho mérito, aunque, repito, que no pase nada. Pero una de las cosas que más me ha sorprendido, o que pienso que a lo mejor tenemos que apuntar como más válida, es se tomaba los retrovirales con ayahuasca. Eso sí que es la síntesis, la comunión, la fusión entre dos culturas. Vivimos en un mundo que vivimos en las creencias y lo que nos han enseñado. Para poder tener un poco de opinión, si vale la opinión, hay que ser escéptico, a lo mejor incluso cínico, si no, difícilmente vas a llegar a encontrar conocimiento nuevo, si no vas a aplicar lo que sabes. Yo, por no soy socio ni del Barça, que es difícil, pero sí explicar un poco de que a veces ya hay una experiencia que viví en Río Branco. El gobierno brasileño intentó hacer unas jornadas, un simposium, encontrar una solución a la posibilidad de legalizar la ayahuasca, que consideraban que era un patrimonio cultural de ellos y querían proponer la legalización de ella. Y reunieron en Río Branco, la capital de Acre, donde reside la máxima utilización de esta sustancia, a lo que ellos consideraban los representativos, los que realmente tenían capacidad para opinar sobre esto, que eran, por un lado, la tradición, los chamanes, los payés, los taitas, la gente que desde una tradición milenaria utilizaban esta sustancia, las corrientes religiosas, que en Brasil tenían realmente una capacidad y un poder porque son usadores puros de esta sustancia, lo que nos ha permitido al doctor Riva y al doctor Bouso, etcétera, etcétera, la posibilidad de estudiar a posteriori qué es lo que ocurría, y los científicos. Yo en aquel tiempo tenía un permiso de investigación del CONAT, que por eso teníamos esa oportunidad, y reunieron a esa gente en un mismo local durante un montón de tiempo.
para encontrar un documento de mínimos que permitiera hacer una petición de que la ayahuasca la sacaran de la lista 1 y la pusieran en la lista de sustancias permitidas. Durante 3 días aquello fue una pelea de gallos absolutamente insoportable. Los de la tradición milenaria reclamaban el derecho, que lo tienen, de decir que son los depositarios de este conocimiento por tradición. Los religiosos decían que ellos eran los que estaban conectados con el conocimiento superior y que quién eran estos del sonajero y la pluma. Y los médicos que decían, esto sí que no hay nada que hacer con estos, lo único que funciona es la ciencia. Intentar reunir esas 3 maneras de entender la realidad fue muy, 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 muy complicado. Es más, se convirtió en imposible. El tipo que dirigía la reunión, que era un general brasileño que le habían encargado para esa historia, fue genial. Dijo, no hay ningún problema, señores. Cerramos la puerta, traen aquí comida y bebida hasta que ustedes se pongan de acuerdo. Al cabo de varios días se llegó a un documento de mínimos. Un documento de mínimos bastante especial. Para la firma hubo gente que exigió que lo firmaban, pero que hubiera un biombo para que no lo viera el otro que estaban firmando. O sea, complicado llegar a ese conocimiento. A lo que quiero llegar. Ese conocimiento, esa realidad, es según lo que te han enseñado, lo que crees o lo que imaginas que puede ser y tienes que demostrar. Ninguno tiene razón y todos a la vez. Pero si reclamo algo que hay que hacer es el derecho a investigar, y mientras no lo tengamos muy claro, que se tomen los retrovirales con ayahuasca, que esto es lo que permite que Giovanna esté aquí. Quisiera, si me permite, agregar algo en relación al síndrome de déficit de atención o de la hiperactividad, de todo esto. En el trabajo que hemos hecho allá, en general, dentro de lo que es el uso medicinal en el aspecto psicológico, nosotros nombramos más o menos, básicamente son 5 enemigos. Tienen sus nombres nativos, obviamente, pero voy a tratar de dar los nombres en español, ¿no? Uno de ellos es la agresión, la cólera, ¿no? La culpa, la tristeza, que es como una especie de depresión, yaquisca le llamamos, ¿no? El miedo y el dolor. Son 5 tipos de lesiones que desde afuera invaden el sistema energético y que luego hay que desparasitar, ¿no? De todas maneras, el núcleo que tiene que ver con esta, tenemos un dicho común allá que decimos, quien piensa mucho es porque mucho miedo tiene, decimos, ¿no? Es decir, el intentar patinar mucho, ¿no? En este problema hay ese núcleo de miedo. Cuando se baja ese núcleo, la persona comienza a recuperar un espacio, ¿no? para sí, ¿no? Podría tener algo que ver esto. Vale, mi pregunta es para Pío. Contando que nosotros estamos en una sociedad occidental en que nuestra base es una base judeocristiana que separa completamente el mundo espiritual del que usted estaba hablando, del mundo que sería físico y emocional, desde mi punto de vista creo que sería interesante que se hiciera un monográfico especial sobre este tema. Y mi pregunta es muy sencilla. Por su parte y por parte de la universidad, ¿habría posibilidades de que esto se llevara a término? Gracias. Hay algunas diferencias, por ejemplo, dentro de la concepción cristiana, como todo separado, arriba, abajo, etc. Pero en el caso de la tradición andino-amazónica, el espíritu está dentro, es una energía que mantiene toda la vida en el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la vía es diferente, reconectando con el cuerpo, con la energía, desbloqueándola, haciendo circular la energía. Hay formas de acceder al núcleo energético reordenador que tenemos cada persona, ¿no? Es decir, es algo bastante práctico en realidad y por otro lado, al no haber una separación, una jerarquización entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Sino que
está más bien adentro. Entonces, digamos, es una forma que cada persona tiene de ir conectando más y encontrando su orden, que es un orden personal, cabrón, ¿no? Pero este capítulo, por ejemplo, incluso en el tratamiento de adicciones, etcétera, es muy importante. Por ejemplo, hay síndromes depresivos que tienen un origen más espiritual, síndromes confusionales, que, claro, no se pueden diagnosticar por otra vía que no sea la psicológica o la psiquiátrica, pero no corresponden específicamente a esto. Y es un campo que aún no se ha tomado en cuenta, claro. Hay muy poco de esto. Sí, sobre todo para el doctor Jordi Riba. Quería preguntar, teniendo en cuenta los cambios estructurales asociados al consumo de ayahuasca, si cree que incluso desde el punto de vista de la medicina occidental podría llegar a tener alguna relevancia en el tratamiento de algunas demencias o incluso también trastornos obsesivos, si podría tener lugar. Gracias. Claro, como he comentado antes, hemos visto los cambios a nivel estructural, los correlatos que puedan tener esto a nivel de funcionamiento, bienestar, etcétera, no lo hemos explorado tanto. Lo que sí que evaluamos también en este estudio fue toda una serie de aspectos de la personalidad de los participantes, y sí que vimos que los cambios estructurales estaban asociados con determinados aspectos de personalidad, ¿no? En concreto, en el TCI hay una subescala que se llama autotrascendencia, que mediría espiritualidad y aspectos similares, y había una muy buena correlación entre estas disminuciones de grosor cortical a nivel posterior que veíamos y mayores puntuaciones en esta escala de espiritualidad. O sea que a nivel de cambios de personalidad sí que había una relación. Si me permite, desde la experiencia, por ejemplo, el uso de la ayahuasca en las demencias es algo que hay que evaluar, porque mayormente las personas con este tipo de trastorno por lo general tienen algunos otros problemas, por ejemplo, a veces problemas circulatorios, distintos tipos de dificultades físicas, y estas son un impedimento. El uso en este tipo de casos habría que evaluar, porque hay algunos efectos que son un poco contradictorios con la ayahuasca. De todas maneras, hay por ejemplo, algunos estudios sobre el uso de la ayahuasca, no en el aspecto ritual, sino, por ejemplo, las hojas, sintetizando esto para el Parkinson. No sé aún los resultados de esto, pero es un estudio más de tipo fitoterapéutico, ¿no? Yo quería preguntar a Pío sobre el tema de los protocolos, ¿no? Hablabas de que en la medicina tradicional hay claros protocolos para poder utilizar la ayahuasca, pero si lo comparas, por ejemplo, los protocolos de primero hacer una purga antes de poder tomar ayahuasca, por ejemplo, en Perú, con en Colombia, donde he visto rituales después de tomar una sopa de pollo y media hora empezar a tomar ayahuasca, quería preguntar un poco qué son estos protocolos y qué parte de ellos es más basado en las diferencias en cultura y cuáles son más como uniformes entre las diferentes culturas. Es interesante esta pregunta, porque tiene que ver con la naturaleza misma de la cultura y con el nivel de pérdida que se ha tenido, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, estas poblaciones han sido expuestas a muchos problemas, más de 50 años de problemas. Hay narcotráfico, hay guerrilla, hay paramilitarismo y hay militarismo. Entonces, estas naciones han sido devastadas y actualmente tienen muchísimos problemas, ¿no? De todas maneras, dentro del Perú mismo, por ejemplo, si vemos las naciones Shuar, Aguarunas, Huambisas, son naciones guerreras. Y esta cosmovisión guerrera se traduce también en su medicina. Es decir, ellos le atribuyen a los conflictos que tienen entre ellos es la causa de las enfermedades, ¿no? Pero hay naciones que han logrado un mayor nivel de desarrollo, y esto tiene que ver con la naturaleza misma de la cultura,
¿no? Y el aislamiento al que han sido sometidos. Por ejemplo, en el Perú antiguo, prehispánico, había una interdependencia inmensamente enriquecedora entre la selva, la zona andina y la costa. Un intercambio de todo tipo. Y eso enriquecía y nutría el desarrollo de las culturas. Y actualmente, por ejemplo, los protocolos más desarrollados están en zonas donde ha habido ese enriquecimiento, ¿no? He leído algunos comentarios de personas, por ejemplo, que dicen que la medicina amazónica ha empezado a descubrirse con la época de los caucheros, este tipo de cosas. Esto es mucho más antiguo, ¿no? Si ponemos como ejemplo, por ejemplo, las hojas de coca que eran vitales en la zona andina son de procedencia amazónica. Entonces la interdependencia ha sido potentísima y la Amazonía ha tenido casi 4 siglos de aislamiento total y la ha empobrecido. De todas maneras, hay como escuelas, linajes, y esto tiene que ver con el nivel de complejidad que ha tenido la cultura, y esto también se refleja en la medicina, ¿no? Entonces, no es tan sencillo porque los enfoques y todo esto, por ejemplo, en la tradición nuestra hay como 70 plantas de distinto tipo para distintos tipos de problemas y todas tienen un efecto de desbloqueo de ciertos núcleos del sistema energético. Por ejemplo, hay plantas indicadas para ciertos tipos de adicciones. Todo esto se ha ido afinando de acuerdo a ver el tipo de problema y el efecto de la planta. Entonces, hay zonas donde los protocolos son bastante rigurosos, avanzados, y hay otras zonas donde se está perdiendo o a veces no se ha accedido a ello por la misma naturaleza, por ejemplo, guerrera de la cultura misma, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Ben, a ver si yo puedo transmitirte un poco un par de experiencias o de anécdotas que yo he tenido en mi vida, que no sé si tú, Pío, vas a estar de acuerdo, pero que han sido vividas personalmente, que a lo mejor pueden contestar un poquito esto. Una es que el problema de la duda de la dieta y la importancia y la trascendencia que tiene en un ritual había sido siempre una pregunta formulada durante muchas veces y que nos transmitía a nosotros de qué es lo que pensábamos. Yo ya digo que mi manera de acercarme a esto es desde el escepticismo, no desde el conocimiento. Y la vida me regaló que compartí una experiencia con el jefe de los Shuars, y el chamán de los Shuars, que vino a Europa por una gira en televisión y tal, y acabamos juntos en mi casa y era domingo y estábamos en la mesa y hablamos de las dietas, de la importancia que tenía las dietas en la relación con la ayahuasca. Y él decía que solo había 2 reglas imprescindibles, importantísimas y que jamás se podían transgredir, que eran no comer puerco, no comer cerdo y no tomar café. Estábamos en la mesa y en la mesa había una butifarra espectacular. Y el hombre cogió un trozo de esta butifarra y iba a comerla. Y yo estuve a punto de decirle, no lo coma, que es cerdo. Pero pensé, calla. Sobre todo porque su mujer, que estaba al lado, le dijo, no te preocupes, es carne de res. Para no contradecir a la señora y por educación, mentira, para ver qué es lo que pasaba, me esperé. Alguien que en su vida ha comido cerdo enloquece cuando prueba el cerdo y se la comió toda. ¿Sabéis con qué se la comió? Con 2 litros de Coca-Cola espectacular, que tiene 250 miligramos de cafeína por cada litro de Coca-Cola. Después de esta comida, hicimos un trabajo de ayahuasca y él explicó que es el mejor trabajo de ayahuasca que ha hecho en su vida. Tengo testigos. Con lo cual, lo que sí queda claro es que si yo en medio del trabajo le digo, Hilario,
se acaba usted de comer medio kilo de cerdo, la lío. Pero si no dices nada, no pasa nada. Entonces, esto es una historia de cultura. Y la segunda es también en otra historia de Francia, en un congreso de chamanismo y tal. Venía conmigo una amiga que viajamos de aquí hasta París para esta historia. Hicieron por la noche un trabajo y resulta que en el trabajo lo primero que advirtió el que dirigía el trabajo, que era un chamán manifiesto, digo que si había alguna mujer que tuviera el periodo, que por favor que lo avisara y que saliera inmediatamente de la sala. Y mi amiga dice, vaya putada, 600 kilómetros y ahora me tengo que ir. Y yo le dije, quieta aquí, ni te muevas. Nadie lo notó. Entonces, yo no sé si ven esto te ilumina un poco de los protocolos, pero los protocolos, estamos en un mundo de que si esto se lo preguntara al doctor Riva, ¿qué cogería? 100 personas, 100 mujeres con el periodo, 100 que no lo tuvieran, harían tal, a no sé qué, y llegaríamos a saber si realmente esto influye en algo. A mí se me hace muy complicado de diferenciarlo, pero las veces que estaba ahí no lo han sabido. Es muy interesante el comentario del doctor Fábregas. Es lo interesante que en la cultura indígenas no hay ese fanatismo. Pero quiero explicar además algo. Yo he conocido maestros que han respetado la dieta durante su vida y maestros que no lo han hecho. Y los que no lo han hecho han tenido problemas de hígado, infartos, distintos tipos de problemas físicos. Quiere decir que la dieta es un requerimiento necesario, pero que no es inquebrantable. O sea, lo que él dice es perfecto. Eso tiene sus excepciones. Pero yo he observado en personas que ejercen y que no respetan y que consumen prevalentemente todo este tipo de alimentos que no son indicados, que estas indicaciones no son como agregados rituales de relleno, sino que para la persona que está haciendo un tratamiento es indicado para neutralizar los efectos colaterales de la ayahuasca. Uno de ellos es problemas de hígado y también puede tener otro efecto sobre el sistema circulatorio, ¿no? Entonces, apoyo lo que él ha dicho y agregando que además este tipo de requerimientos sí es necesario para los tratamientos. Un evento puede pasarse por alto, no es problema. Es una pregunta para Pío. Respecto al cuarto nivel, que es el espiritual, me he quedado con ganas de saber algo más al respecto. Pienso en qué relación puede haber también entre el nivel espiritual y una salud psicológica, no sé, razonable. Y en cuanto al espiritual, sí tendría que ver, como pienso, con ese algo que comentaba al principio, de que la ayahuasca tiene que ver con ese algo que va más allá de la muerte. El nivel espiritual para nosotros es uno de los más importantes y la recuperación de la salud espiritual tiene que ver con varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es la reconciliación de la persona con su vida, con su pasado. Por ejemplo, en el caso de Giovanna, hablaba muy claramente de la reconciliación con su padre, el despedirse de él, el hacer un duelo y rescatar su herencia espiritual, su ejemplo de vida que le dio, incorporarlo. Y esto se hace no solamente con los padres, sino con los antepasados. Vale decir, una de las líneas de la recuperación de la salud espiritual es la recuperación de la identidad cultural y espiritual de cada uno, ¿no? Y a veces, en algunos lugares, se caricaturiza su historia, ¿no? Por ejemplo, me he enterado que en Cataluña hay 250 eremitas. O sea, el potencial místico de esta tierra que ha tenido es increíble, solo en eso. Sin embargo, la gente se hace budista tibetana, se tibetaniza, ni siquiera hace un budismo español o catalán, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, nadie dice que no hay que nutrirse de otras tradiciones, está bien, pero nunca escupiendo
ni dando la espalda al linaje de uno. Uno tiene que ser lo que es y tiene que honrar a sus antepasados, depurar lo mejor de ellos, porque también han tenido sus errores, y en fin, esa es una línea del trabajo. Y en esta línea también es la recuperación de toda la tradición espiritual de cada uno, ¿no? Al margen de la guerra civil, la Inquisición, etcétera, ¿no? Los temas más recordados y peores de las historias de estos lugares, pero donde nadie lee a sus místicos, nadie rescata sus tradiciones, es una vergüenza, ¿no? Entonces la planta ayuda a hacer ese trabajo de recuperación de ese patrimonio cultural y espiritual que cada uno tiene. Vale decir, no es que amazoniza o americaniza a los españoles, sino que les hace conectar con lo suyo, ¿no? Ese es el sentido del trabajo. Y por otro lado, cuando uno va a las esencias, por ejemplo, escuchaba esa conferencia a la que participó el doctor Fábregas, claro, me la imaginaba, y claro, desde afuera es muy difícil la integración, pero en el Perú, por ejemplo, hacer la integración desde adentro es muy sencillo, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, la incorporación del cristianismo y la integración con la tradición espiritual prehispánica es impresionante lo que se ha logrado, ¿no? Y eso no se ha hecho a través de la iglesia, sino a través del trabajo personal y de toda la tradición, de las formas de acceso a la conexión consigo mismo que están desde milenios allá. Por ejemplo, las danzas ancestrales, las rutas de peregrinajes, la conexión con determinadas energías de la naturaleza, porque a diferencia, por ejemplo, de la medicina china, el ayurveda, etc., es que nosotros trabajamos no solamente con el sistema energético del cuerpo de la persona, sino de la naturaleza, porque todo está conectado. Entonces, es parte de la recuperación de la tradición, claro. Y como psiquiatra, esto de espiritualidad y trascendencia y salud mental que preguntabas, hablar con las plantas, hablar con Dios o hablar con los antepasados no es malo. Lo malo es que te contesten. No, solo quería aportar a esta pregunta que en una sesión, yo soy católica, soy creyente, pero en una sesión conectada, ¿no? Como dice Pío, tuve la sensación de tener la presencia de Dios que bajaba a mi lado. No me giré ni abrí los ojos porque no sabía, había alguien a mi lado y no tuve la necesidad de ver quién estaba a mi lado. Únicamente tuve esta sensación. Mi sensación fue la presencia de Dios que bajó y se fue. No la de Buda ni la de otra religión. Es decir, que me conectó con la fe que uno lleva dentro y que no hay que exagerar a veces, porque he visto gente a mi alrededor colgarse un poco de lo que es la línea espiritual. Y si te quedas colgado de lo espiritual, entonces ya no haces tu camino. Tu camino es el que llevas dentro y la ayahuasca te conecta con lo que tú tienes y con lo que tú sientes. Creo que es lo más importante de todo. De todas maneras, es muy importante resaltar la diferencia entre espiritualidad y religión, en todo caso, ¿no? Que son dos vías no necesariamente contradictorias, pero tampoco esencialmente unidas. Eso ya pertenece a la libertad de cada uno, ¿no? Y para nosotros, la naturaleza del ser humano es adictiva. Y la curación de la adicción consiste en que la persona desarrolle una extrema adicción a sí mismo. Y eso lo hace libre, ¿no? Entonces, el tema de la adicción es un tema humano. Es un tema que se está negando a muchas personas en estas culturas, que no tienen cómo. Y el tratamiento consiste en recuperar el respeto por su verdadera naturaleza y que pueda recurrir a esa fuente de salud que tenemos dentro y que nos puede ayudar a... Hay como una ecuación, ¿no? Porque hay una diferencia entre la alucinación
El concepto de alucinación está asociada a la psicopatología y a los brotes psicóticos, pero para nosotros la ayahuasca no es una planta alucinógena, sino es una planta visionaria, te ayuda a verte, no te hace alucinar cosas, ¿no? En el uso medicinal me refiero, ¿no? Por lo tanto, para nosotros hay una especie de ecuación que dice, la visión mística te lleva al acto heroico. En el caso de ella, por ejemplo, esa visión mística la llevó al acto heroico de vencer la batalla y ser libre, ¿no? Entonces, es muy diferente a la alucinación. La alucinación te lleva a la psicosis, al caos, al aumento de tus miedos. Pero en cambio, la visión mística te hace vencerlos y te hace atreverte a construir lo que siempre has querido y que no te has permitido, digamos. Hola, bon dia. És una pregunta pel doctor Riba. En castellà. Bueno. He llegit el llibre aquest de Salut i Ayahuasca i la meva pregunta és la següent. Amb el mostreig que fas, utilitzes fármacos de síntesis, imaos y dopaminérgicos. Y mi pregunta es, ¿coinciden los resultados esperados y efectos secundarios con la planta natural de la ayahuasca? Y una segunda pregunta, ya que me ha tocado el turno, es referente a la legalización de la misma. ¿Aquí en Europa hay algún paso? Porque Perú lo ha legalizado como tema medicinal y sanador, y si no me confundo mal, Brasil solo desde el punto de vista espiritual, prohibiendo el uso medicinal. O sea que los dos países solo la contemplan en una forma de uso. Entonces aquí en Europa, ya no hablo de España porque sería todavía peor, de olla de gris, sino a nivel europeo, ya que está quizá más avanzado en Holanda y otros países, ¿hay algún avance, teniendo en cuenta que actualmente en Estados Unidos están autorizando ya el uso de la marihuana en Illinois, solo a efectos recaudatorios, pero se ha legalizado? Estas son mis dos preguntas. Gracias. Pues en relación a la primera me pillas totalmente descolocado, o sea, no recuerdo de qué iba esto que dices del libro, ¿no? De Ayahuasca y Salud, que comparaba imaos artificiales. No sé, todos los estudios que hemos hecho han sido con ayahuasca, no sé a qué te refieres exactamente. No sé si me lo puedes aclarar o... En el muestreo hablabas de que habías dado los dos fármacos. Pero cuando dices muestreo, ¿qué es esto exactamente? Muestreo es que no me acuerdo, la verdad. El grupo de pacientes que utilizaban el producto que tú les suministrabas. Y hablabas de miligramos en fármacos, que es el equivalente, porque en realidad tenemos fármacos de síntesis que son exactamente igual que la ayahuasca. O sea, yo interpretaba que tú estabas utilizando esos fármacos. No, a ver, todos los estudios que hemos hecho de administración de ayahuasca, esto lo hacíamos teniendo en cuenta el contenido, ¿no?, de los diferentes principios activos y sencillamente lo ajustábamos por el peso corporal, de ahí que viniera esa expresión, ¿no?, supongo en miligramos kilo, ¿no?, para diferenciar las diferentes dosis que dábamos, pero siempre era ayahuasca, sencillamente habíamos cuantificado los alcaloides y ajustábamos las dosis, ¿no?, pero nunca habíamos administrado sustancias de síntesis en estos estudios. Pero, perdona, los efectos son los mismos, los de síntesis que los naturales. Esta era mi pregunta. Igual sí, pero es que yo no he hecho ningún estudio con los productos de síntesis, no lo sé, no te puedo decir. La ayahuasca es una acción farmacológica, además de una bebida y de una tradición. Es juntar un IMAO, un inhibidor de la monoaminoxidasa, que es una enzima que destruye el DMT cuando es ingerido por vía oral. Esta acción farmacológica la puedes llegar a realizar por varios caminos diferentes. Es más, en la cuenca del Amazonas se utilizan diferentes ingredientes vegetales para conseguir el mismo efecto. En la cuenca del Amazonas, en la parte más alta, se utiliza la Psychotropia viridis, en Perú y en Ecuador utiliza el Diplopteris cabrerana. La manera de conseguir IMAO puede ser desde la Vanapsteriosis capi, que es la liana, pero también está en la ruda siria. O sea, es una acción farmacológica donde coinciden estas dos sustancias, que una elimina la capacidad de ser destruida, el DMT, cuando se utiliza por vía oral. Entonces, yo no sé si esto es algo que... Y respecto a la legalidad, la ayahuasca en sí, según un documento que tenemos de las Naciones Unidas, es de que en la Convención del 71 el DMT está en la lista 1, pero las decocciones de plantas
que contengan DMT están exentas de este control. Lo que pasa es que en el report, en el informe del 2012, este organismo que controla, que es subsidiario de las Naciones Unidas, que controla la legalidad o ilegalidad de las sustancias, hace un apartado, la recomendación 33, que pone que estas sustancias pueden ser sujeto de abuso y que dejan a cada país la libertad y la responsabilidad de vigilar su expansión y su consumo. Con lo cual, la situación no es de legalidad o alegalidad, sino que es de criterio del juez que intervenga en esta situación. Por ejemplo, el uso religioso está tolerado, el uso... O sea, hay una laguna en la que no hay unificación porque estás a criterio de un juez, cosa que lo convierte en una herramienta peligrosa, porque es el criterio de alguien que entiende si sí o si no, con qué uso se ha hecho. La evolución dependerá indiscutiblemente de los americanos. Si los americanos toman ayahuasca, tomaremos todos ayahuasca, si no les gusta la ayahuasca, no. Y la probabilidad de que esto suceda está aumentando porque los psiquiatras militares se han dado cuenta que para algún tipo de problemas como es el estrés postraumático, las sustancias visionarias tienen una indicación posible y clara. Y eso hace que si los psiquiatras militares asumen que esto es una opción terapéutica, a partir de ahí hay fondos y permisos en las universidades, si hay fondos y permisos en las universidades hay producción científica y si hay producción científica hay capacidad de modificar las leyes y las normas. Pero el camino va a ser así, no va a ser de otro. Hola, sobre todo dar las gracias por vuestra presencia, porque realmente ha sido espectacular. Me ha gustado muchísimo todo lo que habéis dicho aquí. Y aprovecho también para dar las gracias a la universidad, que no está representada en la mesa, pero no estoy segura. Yo creo que es la primera vez que una universidad española hace unas jornadas dedicadas a las medicinas ancestrales, la ayahuasca y otras, ¿no? Y había solicitado el micrófono para hacer una pregunta en relación al ritual, pero ya un poquito ya se ha hablado, ¿no? Yo me preguntaba el efecto de la ayahuasca descontextualizado, ¿será distinto al efecto de la ayahuasca dentro de un ritual, de unas creencias, ya sean propias de la cultura o simplemente, bueno, pues aceptadas, ¿no?, de otra cultura? Es decir, cuando hacemos experimentos o cuando hacéis vosotros experimentos, si se tiene en cuenta esta inclusión dentro del ritual mientras se está haciendo el ritual o siempre es fuera. No me puedo imaginar hacer un PET con alguien que está también, ¿no?, con maracas. Bueno, nosotros también usamos un ritual, es el ritual científico, ¿no? No me pongo bata blanca, intento evitarlo, ¿no? Pero también, ¿no?, hay unos criterios de inclusión, unas entrevistas previas, no penséis que esto es llegas y te doy, ¿no? Pero en general, por lo que yo he podido ver a lo largo de todos estos años, dejando de lado la broma, ¿no?, había una cierta preocupación inicial pensando, ¿no?, lo vas a sacar del entorno habitual en el que esto se toma, pero como ya os han contado aquí, pues claro, los entornos habituales en los que esto se toma también han ido cambiando con el tiempo. Las iglesias de la ayahuasca, ahora ellas pueden pensar que quizá es la forma ortodoxa de consumirlo, pero quizá las tradiciones indígenas discreparían, ¿no? También hay usos que se alejan de estas tradiciones religiosas y creo que es factible hacerlo, ¿no? En nuestros estudios, en general, las experiencias siempre han sido muy introspectivas. Quizá era más tolerable el entorno, el día de la ayahuasca, en el que uno dirigía su atención hacia el interior, que no el día en que había un placebo, ¿no?, y veías la máquina de PET, o te sacaban sangre, o te tomaban la presión arterial, o te acordabas de que llevabas puestos pues, electrodos de electroencefalografía. En general, creo que hemos podido establecer una buena relación con los participantes y, claro, una condición importante para participar en este tipo de estudios es que se valorara de alguna forma también la información que nosotros íbamos a ganar mediante este tipo de intervenciones. Claro, no lo hacemos
para pasar el tiempo, ¿no? Se supone que si no empatiza el participante con la información que vas a generar mediante estos estudios, pues ya no participas. Si tú crees que la ciencia de alguna forma está faltándole al respeto a la ayahuasca, pues qué sentido tiene que tú vengas a tomar esto en un entorno de investigación. Por tanto, una vez estableces esta buena comprensión mutua de por qué se está haciendo, cuál es el propósito, en general las experiencias son muy introspectivas y creo que fueron válidas y positivas para la mayor parte de gente que ha participado, ¿no? Malas experiencias han sido realmente una minoría, ¿no? Una minoría, igual puedo pensar en 1 o 2 ocasiones de ansiedad transitoria habiendo administrado esto en cientos de ocasiones, ¿no? Los antropólogos lo tienen claro, los rituales estructuran, protegen, sugieren, sea el que sea. La importancia es que haya un ritual. Si es mejor esto, es mejor el otro, sería igual que las religiones comparadas o los ritos funerarios. O sea, los antropólogos se dedican a estudiar esa correlación y ven que hay unos sistemas, y los sistemas que son conocidos para un occidental se sentirá más protegido con el doctor Riva que con el chamán de los Apaoni. Esto es un comentario que nos encontramos muchas veces, ¿no? Hicimos hace poco... Un indígena ahí, nosotros somos... Sí. ¿Quién es este tío de la bata y de los fonendos, ¿no? Sí, hicimos estudios con salvia, ¿no? Ahora, y la gente decía, hombre, prefiero probarlo aquí con vosotros que no irme a un entorno que me es totalmente extraño, hostil, y donde no me voy a sentir cómodo, ¿no? O sea que también depende, ¿no? de quién es el que participa, ¿no? Es como en los médicos. No es suficiente que tengan el título, tiene que tener una cierta acreditación para que dé una cierta confianza. Y el tema intercultural también es difícil en algunos casos. Hola, yo quería felicitaros a los 3 también por vuestras ponencias, y me ha llamado mucho la atención 2 datos muy interesantes que ha aportado Pío, que es que la ayahuasca lleva más de 5.000 años tomándose, y el significado de la palabra, no sé si era ayahuasca, que era lo que sobrevive a la muerte. Me ha encantado esa definición. Y te quería preguntar si conoces alguna referencia literaria donde pueda encontrar estos datos. Sí, hay varias cosas sueltas sobre esto. Y le voy a dar la información luego. Pero, por ejemplo, en todos los mitos de origen siempre está la presencia de los Aya, de los Ayar, que son como entes espirituales tutelares, fundadores de toda una civilización, etc., ¿no? Y luego, después de la conquista, la palabra Ayar comienza a tener otra connotación más de muerte, ¿no? Está claro todo el viraje que se da, ¿no? Lamentablemente no he leído una cosa específica sobre esto, pero los que conocemos, los que hemos nacido y conocemos todo el manejo del idioma, sabemos claramente esta connotación, claro, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza misma del uso medicinal de la ayahuasca, ¿no? Esto tiene que ver con la palabra aya específicamente, ¿no? Porque huasca significa liana, soga, conexión. Bueno, a mí me toca el tema de la gestión del tiempo, que es un poco ingrato porque pienso que se haría interminable esto. Tenemos 4 palabras solicitadas y daremos por finalizado el debate. Y al final pues os explicaré en 2 minutos los próximos actos que vamos a hacer en el grupo de psicología. Hola. Yo también quiero dar las gracias a todos, ha sido una jornada fantástica, todo ha sido muy interesante, y especialmente a Giovanna, que es la que se ha llevado la parte más íntima, vivencial y emocional que ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Mi pregunta, tengo que retroceder porque hace rato que se ha hablado de esto, pero a mí me ha quedado dudas,
y siento si se ha dicho, pero con tanta información puede que me haya perdido, y es para el doctor Riba, que el estudio me parece interesantísimo, pero a mí me gustaría saber exactamente, que igual se ha dicho, cuánto tiempo duró este estudio, si es suficiente para realmente tener ya datos reales sobre esto. Quiero decir, que sí, que me los creo, pero quizás para hablar más a largo plazo y si este estudio se sigue haciendo. Es decir, me explico. En todo proceso, por ejemplo, cuando inicias un proceso de consumo de sustancias, sean legales, no legales, o por ejemplo con los trastornos de alimentación, siempre se habla de un periodo de luna de miel. Es decir, estoy tomando algo, me funciona, me siento muy bien, y me sirve, me cura, entre comillas, de alguna manera, o me soluciona el problema. Pero si sigo con esto muy a largo plazo, por ejemplo, con los antidepresivos se ha hablado muchísimo. Hoy en día se habla, no sé si es cierto o no, de que el consumo alargado en el tiempo del antidepresivo puede provocar Alzheimer o problemas de memoria serios, ¿no?, en las personas. Entonces, estamos hablando, no quiero comparar la ayahuasca ni mucho menos con un antidepresivo, pero sí que son sustancias que introducimos en nuestro cuerpo y realmente sabemos muy a largo plazo si el consumo es continuo, ¿qué puede provocar? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, precisamente estos estudios los hacemos para responder a estas preguntas, ¿no? Y supongo que te refieres al estudio que hicimos con los usuarios a largo plazo. Ahí había todo un rango de tiempos de uso. Creo que los que llevaban más tiempo consumiendo lo habían hecho durante unos 15 años y los que menos 2, ¿no? Entonces, esa correlación que yo os mostraba antes, lo que reflejaba era esto, ¿no? O sea, que los cambios estructurales estaban asociados con el número de tomas, también está asociado con los años que uno lleva consumiendo. Realmente, más allá de estos datos iniciales, pues no te puedo decir, no sé qué pasará dentro de 20, dentro de 30 años, ¿no? Lo que sí que te puedo comentar es que las personas que llevaban más tiempo usando eran personas que se habían iniciado en la infancia, eran hijos de varios miembros del Santo Daime aquí en España. Quizá habían empezado a tomar pues con 8 o 10 años y ahora estaban pues en sus 25, 26. Estaba en la universidad y no parecía que hubiera ningún problema con estas personas. También hay que hacer la siguiente reflexión. Cada vez que nosotros vamos a un grupo y queremos hacer un estudio, ¿no?, hacemos como un corte en el tiempo, ¿no?, y tenemos a nuestra disposición personas que han hecho un consumo determinado, en este caso de ayahuasca, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a reclutar al estudio? Pues precisamente a estos que posiblemente persisten, ¿no? Si hubo alguien que hace 10 años lo tomó una vez y ya nunca más porque le sentó fatal, pues posiblemente ahora yo no pueda contactar con esa persona para hacer el estudio. Entonces, para intentar evitar este sesgo, lo que estamos haciendo ahora es un estudio en el que estamos evaluando a personas que han decidido iniciarse en el uso. Ahora, ¿no?, dicen, he tomado esta decisión, voy a empezar a tomar ayahuasca, pues vamos a hacer un seguimiento, vamos a empezar antes de que se haya expuesto ni una única vez y vamos a intentar hacer un seguimiento a lo largo de años y ver qué ocurre con estas personas, ¿no? Esperemos que con este estudio pues te pueda aclarar un poquito más este tipo de cuestiones. Si me permite unas palabras. En relación, por ejemplo, al enfoque de la anorexia y la bulimia, para nosotros es como está dentro de las adicciones, a la comida o a la no comida. Y en el segundo punto, en mi caso, antes de empezar mi proceso de formación con los maestros indígenas, tenía muchos temores, muchas dudas sobre el efecto que esto pudiera tener a largo plazo. Y me tomé el trabajo de entrevistar chamanes que habían tomado por más de 30 años, ancianos en lo general. Lo que pude observar fue algo bastante increíble, ¿no? Personas que han mantenido la dieta, que han tenido un sistema de vida compatible con el uso tan continuo de la ayahuasca, no tenían signos de ningún tipo de pérdida de memoria, eran bastante jóvenes, estaban bastante bien, buen humor, muy respetados en sus zonas. Y en general en las zonas donde se hace el uso medicinal milenario no se observan efectos nocivos.
observé dos tipos de problemas en chamanes que bebían alcohol, y consumían grasas, etc. Habían problemas circulatorios, problemas de hígado, y vi un caso de una persona alcoholizada que era chamán, había sido chamán, y tenía problemas de Parkinson, ¿no? Entonces, esto es lo que pude observar en personas que habían tomado muchísimos años, y en estos dos grupos básicamente, ¿no? En el estudio que hicimos en Mapia, el criterio de inclusión era mínimo 15 años. Sí, en Brasil hicimos un estudio también evaluando a gente que llevaba pues 15 años tomando 15 años. Y muchos de ellos no parecía haber ningún tipo de afectación neuropsicológica, ¿no? Pero de nuevo volví a ver este sesgo, claro, si alguien tomó durante 2 años, le sentó fatal y ya no estaba y se marchó, pues no estaba disponible para ser evaluado, ¿no? Por esto queremos hacer este otro enfoque, ¿no? Aunque esto va a llevar más tiempo, claro, responder a esta pregunta. Y muchos de los que están ahí en Mapia, que son consumidores puros, la madre, mientras él está embarazada de este hijo, toma ayahuasca durante todo el embarazo. Antes del parto toma un vaso grande de ayahuasca, y cuando nace el niño, antes de cortar el cordón umbilical, le ponen en la gota del niño una gota de ayahuasca para que le proteja de las cosas de este mundo. En realidad cortan y después sigue tomando toda la vida, y vamos después y le hacemos estos estudios de rendimiento neuropsicológico, y las puntuaciones son mejores. Con lo cual, no sé si contesta tu pregunta, pero tenemos una cierta, y durante tradiciones y tradiciones de generaciones han seguido manteniendo este uso sin una aparente tal. En el caso, por ejemplo, de pacientes embarazadas, mayormente hay un cierto protocolo dentro de la medicina ancestral, que es que se puede tomar desde los 3 hasta los 7, ¿no? Tomando en cuenta que puede haber embarazos de riesgo, signos de vómitos, etcétera, que pueden afectar el proceso del embarazo, y en los últimos 3 meses también. Y también se toma la medicina en pacientes que están lactando, bebés, ¿no? Nunca he visto casos que le den a los bebés pequeños, a los recién nacidos, gotas, ese tipo de cosas que me parece que son propias un poco ya del movimiento religioso del Santo Daime, que ha empezado a introducir cosas, ¿no? Pero en la medicina ancestral sí está contemplado eso. Y yo tengo una teoría para investigar, que no quieren colaborar conmigo los científicos, que es que cuando veo a estos que toman durante 40 años ayahuasca, no hay ninguno que sea calvo y ninguno que sea gordo. Si esto lo demostráramos que es por la ayahuasca... Pero... Tú ese problema no lo tienes, igual tendría que tomar yo más a menudo, ¿no? El problema es que es una persona, un chamán, por ejemplo, gordo, posiblemente no va a durar mucho. Nosotros lo sabemos. Es decir, es contradictoria la obesidad con el uso, y tiene que cuidarse la persona. Mayormente puede tener problemas de salud previos en estos casos. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el doctor Pío. Al principio hacías alusión a las diferentes medicinas tradicionales y la dificultad de englobarlas dentro de la medicina alopática por parte de la administración. Afortunadamente, por lo menos aquí en España, la sociedad va muy por delante de la administración, ya se conocen, hay diferentes terapias alternativas y muy bien aceptadas, pero en el caso de la ayahuasca y de la medicina amazónica, ante la dificultad de no existir manera de transmitir esa enseñanza, esa información, ¿cómo ves tú el futuro de la medicina tradicional amazónica? ¿Y cómo crees que se puede llegar a expandir por Europa o por el mundo en general? Uno de los problemas y de las dificultades es el uso gratuito de ella, es decir, personas que la consiguen de alguna manera y la empiezan a ingerir y administrar. Como decía Giovanna, ¿no? Con el ayahuasca también te puedes enfermar más sin darte cuenta, puedes caer en autoengaño y una soberbia y una omnipotencia mayor, que la base obviamente es el miedo siempre. Es decir, el uso medicinal permite que el trabajo sea más refinado, depurado, y que los miedos y las dificultades que tiene la persona puedan disminuir y que la persona pueda reafirmarse, etc. Pero el panorama no es muy bueno, en el sentido de que
la tendencia es a banalizarse y, claro, cuando se banaliza un recurso de esta naturaleza hay muchos riesgos también, hay muchas personas que salen bastante mal, que tienen sobredosis, que les salen sus contenidos patógenos de golpe, que no pueden irlos procesando gradualmente como debe de ser el proceso mismo, ¿no?, del trabajo. Entonces, uno de mis objetivos en la vida es un poco defender el uso medicinal. Hay algunas líneas posibles interesantes de apertura, pero en general el panorama no es muy bueno, claro. Parece que va a haber un antes y un después del libro de Giovanna, pero lo que es cierto es que hay contraindicaciones. La gente no se lo... Esto no es la panacea que va a arreglar todos los males del mundo. Es una sustancia que tiene que estar en manos experimentadas y que tiene unas serias contraindicaciones. Incluso una frase es que es mejor la ayahuasca en manos de un charlatán con experiencia que en manos de un bien intencionado que no tenga ni puta idea. Y esto es algo que está ahí, porque no es una sustancia tampoco inicua. Hay realmente algunas precauciones a tomar de manera clara y seria, y el no respetarlas puede inducir a tal, y la banalización puede traer a que cualquiera se atreva. Y esto de internet, te venden ahora, puedes comprar un pack que está el disfraz de chamán y la botellita. No es broma, no es broma. Imaginar la situación, ¿no? Un librito, unas plumas, un sonajero y un litro de ayahuasca y unas instrucciones en un USB. O sea, eso puede ser realmente complicado. Pero es el precio que supongo que va a tener que asumir la sustancia en su camino, que está ahí. Por otro lado, eso que venden tiene poca ayahuasca. Afortunadamente. Tiene más floripondio que ayahuasca. Y eso es tremendamente tóxico. Tremendamente tóxico. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es más para Pío. A nivel práctico, cuando uno trabaja en grupo, cuando estás trabajando con las energías de las personas y la tendencia es traer más conciencia, mi pregunta es la siguiente: si las energías se pueden mezclar con otras personas para bien como para mal, y puede haber una confusión de entidad o confusión para bien o para mal. De alguna manera, en la formación que tenemos nosotros trabajamos ese aspecto. Hay como capítulos de formación, ¿no? Y en estos capítulos preveemos esto. El problema del uso no medicinal es que esto puede, y de hecho no debería haber mezclas para empezar. Es un viaje al haya, o sea, a lo que está dentro y al reordenamiento de cada uno, aunque hay un pequeño grupo, cada uno va dentro de sí, cada uno va a su propia historia y va encontrando lo suyo. No hay grupo allí. Al final, en la última etapa, se da una cierta dinámica, donde no es una mezcla, sino es un compartir sus cosas. Pero de hecho, uno de los riesgos del uso así, digamos, no medicinal, es que uno se abre a cualquier cosa y hay gente más parasitada de lo que estaba. Entonces, es una de las contraindicaciones, por ejemplo. De acuerdo, pregunto, a la ayahuasca, si no te has informado, si buscas por internet a ver lo que encuentras, está etiquetada como droga, además como alucinógena en vez de como visionaria, como ha comentado Pío. Entonces, pregunto porque el otro día en una conversación me di cuenta de que no tenía la suficiente información y dije, mira, dentro de nada tengo una conferencia y preguntaré. En el caso de... es una sustancia con la que conectas mucho interiormente contigo. ¿Cómo, sin necesidad de desvalorar ningún otro tipo de terapia en la que también puedas conectar interiormente, no justificas, sino aconsejas tomar ayahuasca para esta conexión interior contigo mismo? ¿Qué motivos aconsejas hacer una toma de ayahuasca en vez de una sesión de hipnosis, por ejemplo? Creo que es un sistema complementario, es una vía alternativa. No es excluyente, ¿no? Es una manera de conectar con el cuerpo, de diagnosticarse, de conectar con las emociones, y un sistema muy práctico, muy sencillo
para enfrentar los miedos, disminuirlos, la tendencia a la tristeza o a la agresividad o a la culpa o al dolor, según los contenidos de vida que tenga la persona, ¿no? El tema es que, por ejemplo, a veces el trabajo es muy árido. Por ejemplo, a veces, vamos a suponer, en una terapia muy convencional, con la palabra, etcétera, etcétera, es bastante árido, es muy largo, porque no existe esa energía vital, esa fuerza que hay dentro de cada uno. Se trabaja sobre la base de problemas. Entonces es un sistema alternativo, complementario, enriquecedor a ello. Y respecto a su recomendación, es difícil hacer esa recomendación, porque esto, por ejemplo, hay personas que vienen a participar en este tipo de posibilidad. Por ejemplo, a veces llegan al Perú y hay contraindicaciones y lamentablemente no se le da, no es recomendable, ¿no? Es cuestión de evaluar. Antiguamente, por ejemplo, para llegar a la casa del chamán tenías que recorrer a veces varios días de río. No podías regresar a tu casa, entonces estabas por lo menos 10 días allí. En esos 10 días te hacían todo el protocolo con todas las plantas previas, durante, posteriores, las entrevistas, etc. Mayormente ese era el uso, y es el uso que al menos he conocido de los maestros ancianos, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, el tema de lo amazónico, yo he conocido maestros ancianos en Selva Baja, que se supone que están totalmente separados de la zona andina, cantos sobre los incas, etcétera, que yo no veo ahora, pero que estaban en su memoria, como que había un contacto, una conexión. Entonces, de alguna manera es un recurso complementario, no es una panacea, tiene, como toda medicina, efectos contraindicados, requiere una evaluación y creo que tiene que estar en manos autorizadas, definitivamente. Es el futuro de la ayahuasca como posibilidad terapéutica para la humanidad. Tenemos un amigo que era maestro yogi, que cuando tomó ayahuasca dijo: coño, me han estafado. He llegado al mismo sitio en 45 minutos que tardé 22 años mirando la llama de una vela y meditando 6 horas cada día. Es un atajo para... Claro que después hay que consolidarlo en la vida cotidiana. Ese es el trabajo, por eso nosotros decimos después de la ceremonia empieza el trabajo, porque claro, puede tener la experiencia, pero después tiene que hacer el afianzamiento en lo concreto. Como decía, el modelo es el integrar el mundo de las energías con el mundo material, la parte femenina y la parte masculina, aprender a gestionar la energía de uno, porque la energía, esa transitividad de la energía se da hasta en las relaciones humanas, te puedes cargar, descargar, etc. Entonces se trabaja sobre esto, pero la base es que haya una transformación en lo concreto, en lo cotidiano, no se separa estos dos mundos. Bueno, quedan preguntas en el tintero, por suerte. Lástima que no hemos podido pasar la palabra a todo el mundo que quería intervenir. Agradecer estas magníficas ponencias y la experiencia que ha compartido Giovanna, que pienso que ha sido un testimonio impagable. Y permitidme un minuto. Como os he dicho, quiero comentar sobre futuras actividades del Grupo de Psicología de la UOC. En principio, damos por cerrado este ciclo de 3 jornadas sobre este tema, aunque tenemos previsto para el 20 de noviembre un acto con el doctor Claudio Naranjo, y esperemos que no haya ningún tropiezo entre medio y podamos daros más información pronto. Después, dentro del ámbito de la neurociencia, el doctor Diego Redolar se ha ofrecido a organizar una jornada sobre neurociencia cognitiva en otro ámbito distinto, ya digo, de la neurociencia, que seguramente tendrá lugar el curso próximo, ¿no? Y también, junto con el Colegio Oficial de Psicólogos, el 31 de mayo el doctor Armayones
nos dará una conferencia sobre psicología 2.0, que pienso que también será muy interesante. Entonces, también os quiero pedir un último favor, que miremos de salir lo más rápido posible, porque a las 2:30 tenía que estar cerrado el local. Agradeceros de nuevo vuestra presencia y espero veros pronto. Venga.